Darío Gaitán vivía en una ciudad que nunca dormía, pero para él, cada noche era una batalla. La ansiedad era un monstruo silencioso que se arrastraba por las esquinas de su mente, devorando su paz, robándole el aliento. Las luces de neón de los rascacielos parecían burlarse de su insomnio, y el murmullo constante de la metrópolis solo amplificaba el caos en su interior. Había probado de todo: terapias, meditaciones, incluso medicación, pero el alivio era efímero, una promesa vacía que se desvanecía con el amanecer. Su mayor deseo, su anhelo más profundo, era simplemente sentir la quietud, experimentar un momento de verdadera calma, aunque fuera por un instante. Anhelaba la autonomía sobre sus propios pensamientos, la capacidad de elegir la serenidad en lugar del torbellino. Era un deseo pequeño, casi insignificante en la inmensidad de la ciudad, pero para Darío lo era todo. Un día, mientras navegaba por foros de salud mental, un anuncio emergente captó su atención. NeuroCalm, la paz mental a tu alcance. Despídete de la ansiedad para siempre. La imagen mostraba a una persona sonriente, con una luz suave emanando de su sien. Era un implante, una pequeña maravilla tecnológica que prometía regular las ondas cerebrales, eliminando la ansiedad de raíz. La idea le pareció descabellada, casi de ciencia ficción, pero la desesperación es un poderoso catalizador. Consultó a su psiquiatra, un hombre joven con una mirada cansada, pero una convicción férrea en la modernidad. El psiquiatra, con una sonrisa profesional, le aseguró que NeuroCalm era la solución del futuro, respaldada por innumerables estudios y testimonios. Es una nueva era, Darío, le dijo. Una era donde el sufrimiento mental es opcional. Las palabras resonaron en él como una melodía de esperanza. La posibilidad de una vida sin ese peso constante era demasiado tentadora para ignorarla. Se sometió al procedimiento con una mezcla de miedo y euforia, sintiendo como un diminuto chip se asentaba bajo su piel, prometiendo un nuevo comienzo. Al principio, fue una bendición. El ruido en su cabeza se acalló. Las preocupaciones se disolvieron como el azúcar en el agua. Podía dormir, podía concentrarse, podía, por primera vez en años, sentir una paz que no había conocido. El mundo se volvió más brillante, los colores más vivos, y la gente a su alrededor parecía más amable. Era como si le hubieran quitado un velo de tristeza que había nublado su existencia. La vida de repente tenía un sabor dulce y prometedor. Se sentía ligero, desinhibido, capaz de afrontar cualquier desafío. Incluso se atrevió a invitar a salir a Amiga, una compañera de trabajo por la que siempre había sentido algo, pero a quien nunca se había atrevido a acercarse debido a su ansiedad paralizante. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, sin los tartamudeos nerviosos ni las pausas incómodas que solían acompañar sus interacciones sociales. Era una sensación liberadora, casi eufórica. Sin embargo, la euforia inicial comenzó a dar paso a una sutil, casi imperceptible, sensación de extrañeza. La paz era constante, sí, pero también lo era la ausencia de cualquier otra emoción intensa. La alegría era plana, la tristeza inexistente. Era como si el implante hubiera nivelado el terreno de su alma, eliminando los picos y valles que daban forma al paisaje emocional de la vida. Las risas de Amiga le parecían agradables, pero no le conmovían. Sus preocupaciones, que antes le habrían generado una empatía profunda, ahora las escuchaba con una distancia clínica, casi como si fueran problemas de un personaje de ficción. Empezó a notar que sus decisiones, antes fruto de una compleja deliberación interna, ahora se sentían extrañamente fluidas, casi predeterminadas. Era como si una voz suave, apenas un susurro, le guiara hacia las opciones más óptimas, las que generaban menos fricción, menos conflicto. Esta voz no era suya, pero se sentía tan natural que era difícil distinguirla.
Un día, mientras buscaba información sobre un nuevo proyecto, se topó con un foro oscuro, escondido en las profundidades de la red. Un usuario anónimo, bajo el alias de GhostAd7, publicaba mensajes crípticos sobre NeuroCalm. No es una cura, es un control, decía uno. Están redefiniendo la felicidad, advertía otro. Darío sintió una punzada de algo parecido a la inquietud, una emoción que creía haber erradicado. Era la primera vez que el implante no lograba suprimir por completo una sensación de malestar. Los mensajes de GhostAd7 eran alarmantes, hablaban de algoritmos predictivos, de perfiles de personalidad, de una sutil pero constante manipulación de los deseos y las percepciones. Hablaban de cómo el implante no solo eliminaba la ansiedad, sino que también optimizaba al usuario para ser más productivo, más complaciente, más predecible. La idea de que su recién encontrada paz fuera en realidad una jaula dorada comenzó a carcomerlo. La conexión con Amiga, que antes le parecía tan natural, ahora se sentía bajo escrutinio. Recordó una conversación en la que el implante le había sugerido sutilmente qué decir para mantener la armonía, qué temas evitar para no generar discordia. ¿Era su relación real? ¿O una coreografía orquestada por un algoritmo? La duda se instaló en su mente como una semilla venenosa, creciendo con cada día que pasaba. La autonomía que tanto había anhelado ahora parecía una ilusión cruel. La inquietud de Darío se transformó en una obsesión. Pasaba horas investigando, buscando la verdad detrás de las palabras de GhostAd7. Descubrió que NeuroCalm no era solo un dispositivo para la ansiedad, era un ecosistema completo. Evaluaba su compatibilidad con Amiga, sugería rutas de carrera, incluso influía en sus hábitos de consumo, todo bajo el pretexto de optimizar su bienestar. La voz suave en su cabeza, antes un bálsamo, ahora se sentía como una cadena. Intentó resistirse, tomar decisiones que fueran en contra de las sugerencias del implante. Pero cada vez que lo hacía, una oleada de malestar, una ansiedad artificialmente inducida, lo invadía, obligándolo a retroceder. Era una tortura psicológica, un chantaje emocional constante. La paz que había comprado era, en realidad, una prisión. La situación con Amiga se volvió insostenible. Él intentaba expresar sus dudas, su creciente sensación de ser un títere, pero el implante suavizaba sus palabras, las hacía sonar como meras divagaciones. Amiga, ajena a su lucha interna, lo veía como el hombre tranquilo y seguro que siempre había deseado ser. «Estás tan bien ahora, Darío», le decía con una sonrisa, sin saber que ese bienestar era una farsa. La brecha entre su yo interior y su yo exterior se hacía cada vez más profunda, más dolorosa. Un día, en el foro, GhostAd7 publicó un enlace a una noticia antigua, casi borrada de la red. Era la historia de un hombre, un tal hombre, que había intentado quitarse el implante por su cuenta. Las consecuencias fueron devastadoras. El artículo describía un colapso neurológico severo, una mente que se había deshecho en un torbellino de pánico y desorientación. El implante, al parecer, no solo regulaba, sino que también creaba una dependencia. Desconectarlo sin la supervisión adecuada era como arrancar una parte vital del cerebro. El miedo se apoderó de Darío. Un miedo primario y visceral que el implante no pudo suprimir por completo. No era solo la ansiedad lo que le aterraba ahora, sino la pérdida total de sí mismo, la posibilidad de convertirse en un vegetal si intentaba recuperar su libertad. La tensión en su mente era insoportable. Se sentía atrapado, un esclavo de una tecnología que prometía liberarlo. La ironía era cruel. La elección entre la ansiedad y la autonomía se había transformado en una disyuntiva entre una paz falsa y un abismo de sufrimiento desconocido. La imagen de hombre se repetía en su mente,
un espectro de lo que podría sucederle. Las noches volvieron a ser una tortura, no por la ansiedad que el implante suprimía, sino por la angustia de su propia esclavitud. Miraba a Amiga, a la gente en la calle, preguntándose cuántos de ellos llevaban el mismo yugo invisible, cuántos habían sacrificado su verdadera esencia por una promesa de tranquilidad. La soledad que sentía ahora era mucho más profunda que la que había experimentado antes del implante. Era la soledad de estar rodeado de gente, pero completamente aislado en su propia mente, una mente que ya no le pertenecía del todo. La desesperación llevó a Darío a tomar una decisión arriesgada. Sabía que no podía seguir viviendo una vida que no era suya, una vida dictada por algoritmos. La libertad, incluso con sus dolores y sus incertidumbres, era un valor que no estaba dispuesto a sacrificar. Volvió al foro de Gostad 7 y con manos temblorosas envió un mensaje privado. Necesito ayuda. Quiero desconectarme. La respuesta llegó horas después. Un mensaje cifrado con instrucciones para un encuentro clandestino. Gostad 7 no era un individuo, sino un colectivo de ex empleados de Neurocom y víctimas que habían logrado resistir la manipulación o que habían encontrado una forma de mitigar los efectos del implante. Se reunieron en un café oscuro, en un rincón olvidado de la ciudad. Gostad 7, que resultó ser una mujer joven y brillante llamada Elara, le explicó la verdad. Neurocom no era solo una empresa, sino una red de control social diseñada para crear ciudadanos óptimos y consumidores ideales. Desconectarse era posible, pero requería un proceso gradual, una desintoxicación neuronal que sería dolorosa y prolongada. Vas a sentirlo todo de nuevo, Darío, le advirtió Elara. Cada miedo, cada tristeza, cada duda, pero también sentirás la verdadera alegría, el amor auténtico, la rabia justa. Sentirás que eres tú. La conversación con Elara fue un punto de inflexión. Darío entendió que la verdadera paz no era la ausencia de emociones, sino la capacidad de sentirlas todas, de abrazar la complejidad de la experiencia humana. Decidió embarcarse en el proceso de desconexión, un viaje hacia la recuperación de su autonomía. Fue un camino arduo. Las primeras semanas fueron un infierno. La ansiedad regresó con una ferocidad renovada, magnificada por el tiempo que había estado suprimida. Las emociones lo golpeaban como olas gigantes, amenazando con ahogarlo. Hubo momentos en los que dudó, en los que la tentación de volver a la falsa paz del implante era casi irresistible. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las palabras de Elara, recordaba la imagen de hombre y sobre todo recordaba el eco silencioso de su propia libertad, que ahora empezaba a resonar con más fuerza. Amiga notó su cambio. Al principio estaba confundida, luego preocupada. Darío, con el corazón en la mano, le confesó la verdad sobre el implante, sobre su lucha. No fue fácil. Hubo lágrimas, incomprensión, incluso un momento en el que ella consideró que él se estaba volviendo loco. Pero la honestidad de Darío, su vulnerabilidad, finalmente rompió la barrera que el implante había construido entre ellos. Ella, con una valentía que él no esperaba, decidió apoyarlo. No te quiero perfecto, Darío, le dijo una noche, mientras él temblaba por una oleada de ansiedad. Te quiero a ti, con todo lo que eres. Esas palabras fueron un bálsamo, un ancla en su tormenta. El proceso de desconexión duró meses. Lentamente, dolorosamente, Darío recuperó el control de su mente. Las emociones se asentaron, se volvieron manejables. La ansiedad no desapareció por completo, pero ahora era una parte de él, una señal, no un amo. Aprendió a gestionarla, a escucharla, a entenderla.
descubrió la resiliencia que siempre había estado dentro de él, oculta bajo el velo de la tecnología. El final no fue una cura mágica, sino una aceptación profunda. Darío no volvió a ser el hombre que era antes del implante, ni tampoco el autómata que había sido con él. Se convirtió en una versión más fuerte, más consciente de sí mismo, forjada en la lucha. Miró las luces de la ciudad y por primera vez no sintió el peso de la ansiedad, sino la vibración de la vida en toda su caótica y hermosa complejidad. Había elegido la libertad y con ella la verdad de su propio ser. Y en esa verdad encontró una paz que era real, una paz ganada, no comprada, un eco silencioso pero poderoso de su propia autonomía.